¿Necesitas autopartes? Tenemos autopartes. Visita O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best al comprar 2 discos de freno Brake Best Select. Por $10 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select. O por $20 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select Pro o Import Direct. Oferta solo en tienda. Detalles en la tienda. O'Reilly Auto Parts. Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, buenas. Hoy toca entrevista y tenemos a Paz Navarro al otro lado de la línea también. Hola, Paz. Buenas. ¿Preparada para ser sometida al cuestionario habitual? Creo que sí. Intentaré bien. Centrarme. No, bueno, tú vete por las ramas por donde quieras, es lo bonito. Como no tenemos límite de tiempo, pues... Claro. Bueno, Uy, tampoco nos esas- marquemos un Pedro Soto de 12 horas, ¿eh? Pero sí, no hay prisa. Bueno, Paz, autora de Berridos, Monstarg. ¿Alguno que esté más a la vuelta de la esquina? No, a la vuelta a la esquina ninguno. Estoy muy de capa caída. Bueno, de capa Tengo caída. muchos prototipos. Yo Nada, sí, he tengo- jugado a prototipos que todavía no han salido tuyos, así que... Sí, pero la historia es esa, que tengo muchos prototipos, pero creo que me estoy centrando en unas cosas que no van a salir, porque es lo que estoy recibiendo. Se Ujú. trata de juegos demasiado sencillos, pero con una complejidad que no parece gustar. Ujú. Y no es muy complejo, es simplemente que es una complejidad que no gusta. No sé cómo explicarlo, pero por ahí van los tiros. Creo que más o menos se entiende. Algo de sensaciones, ¿no? Quizás. Sí, Sí. va más Yo- por sensaciones. Yo por lo menos al que jugué, que era con muchísimas comillas parecido al Mastermind, pero con muchas comillas, ya te digo. ¿Deducción porque- con dados? Eso es, deducción con dados. Me gustó un montón la mecánica, o sea, lo que pasa que sí que es verdad que si vas a un público familiar o casual, pues igual es un poco demasiado quemacerebros, pero a mí personalmente ese tipo de juegos, bueno, ya, o sea, el Moon es un poco en esa línea también de quema cerebros con retos que tampoco son una locura de difíciles, pero que tienen su aquel. Entonces, bueno, no sé, no sé quién te ha desinflado el globo, pero venimos aquí para inflártelo, porque a mí ya te digo que si es de ese prototipo del que estás hablando, a mí me encantó. De casi todos los míos, o Ya sea, que no son- son muy complejos, que va, son juegos bastante sencillos, normalmente la mayoría de la gente se suele quedar con un, uy, mira, he estado 5 minutitos, tampoco me he enterado mucho de lo que estoy haciendo, y es justo por eso, porque quiero decir, tiene que saltarte algo que parece ser que no le salta a la mayoría. Hombre, es Entonces, que... tengo que darles una vueltecita para ver cómo llegar a toda esa gente que se pasa 5 minutos jugando con mi juego, pero no sabe lo que ha hecho. Yo, Paz, te tengo que decir que todas las veces que juego con algo contigo, es que eres... O sea, ¿sabes como lo del póker de si en una mesa hay 4 y no sabes quién es el pardillo eres tú? Bueno, pues tú eres lo contrario. O sea, ¿sabes? Si está Paz en la mesa, sabes que eres el pringao o uno de los 3 posibles pringaos, porque Paz no Tampoco es. es Paz se eso, está ¿eh? enterando de todo desde el minuto 1. No sé, tienes un don para los juegos. Entonces, lo que a ti te parece súper sencillo, pues a la mayoría de los mortales nos cuesta 1 o 2 o 3 partidas empezar a carburar y quizá eso sea lo que pues te hayan podido decir, pero vamos, sí que es verdad que una No. vez jugados los juegos pues tienen toda su lógica y son bastante fáciles, pero es que a ti quizá te viene un poco regular ser tan rápida para los números y para las cosas y para la deducción por eso, porque igual no te pones en la piel de los que somos un poco más lentitos. A ver, a mí me pasa lo mismo con otro tipo de juegos. Quiero decir, yo creo que se trata más bien de un tipo de crecimiento de la inteligencia. Cada uno tendemos más a una habilidad, ¿vale? Y es cierto que todo lo cazurra que soy para la lectura y la escritura, por el otro lado parece que lo he desarrollado más. Uh-huh. Y me cuesta convertirlo en algo que lo que la mayoría, que es mucho más verbal y mucho más
lógica natural, no sé cómo llamarla, pues claro, le suena marciano, cosas que a mí además me entretienen, que claro que para entretenerme a mí, siendo tan rarita, pues lógicamente he de reconocer pues que hay veces que la gente, pues yo lo que más he sentido es eso, es que la gente ha pasado un buen rato, pero cuando acaba el juego dices que ha acabado y sé por qué ha acabado, pero es que no sé lo que estaba haciendo durante todo el rato. Entonces, ahí ya hay un gran fallo que hay que corregir y me va a costar. Y uno de los prototipos tuyos que he jugado, creo que es este mismo, el Mastermind. Se tiraban dados, ¿no? Con símbolos y tú tenías que ir deduciendo los símbolos que tú tenías en tu tablilla, ¿no? Correcto. Sí. Ese, Ha encima, habido dos niveles. Yo jugué hace 2 años en prototipos. No sé lo que habrá evolucionado. Pero sí me daba la sensación que era un juego más dirigido a la gente que le gusta juegos estilo El Alquimistas. Ya por nombrar uno publicado. Que son de esos de deducción sesuda. Sí. De pantalón largo, ver, que se dice. Sí. Yo la partida la jugué, la disfruté. Y me acuerdo que digo, mira qué bien que he solucionado todo. Y resulta que el resto me habían dado las pistas mal. Entonces... Ah, ya. Eso también puede eso pasar. pasó. Sí. Y yo, no, ¿por qué? A mí sí me gustaban, ese tipo de juegos sí me gustan. Sí, una cosa que puede pasar, Pat, es que igual tú llegaste muy pronto a los juegos y que tienes miles de horas de vuelo, ¿no? O sea, que se nota que yo creo que en tu casa se ha jugado muchísimo, ¿no? Y bueno, no tanto. Igual tú. Igual ha sido solamente tú. Ha jugado mucho con mi abuela, ¿vale? Ah. O sea, en mi casa, fíjate que mi familia, la gran mayoría, juegan poco. Quizás la más pequeña de mis sobrinas, que me parto con ella porque se inventa las reglas, quiero decir, es capaz de jugar un juego una vez bien, ¿vale? A la siguiente no lo puede jugar igual porque no le ve el interés, ¿de acuerdo? O sea, una vez ha jugado el juego de una manera, dice, vale, esto ya lo tengo claro, ahora voy a cambiar las reglas porque ahora lo que tenemos que hacer es esto otro, o sea, necesita un legancito constante. Pero la mayoría de mi familia no les suelen gustar los juegos. Solamente mi padre, que sí que le gustaban los juegos de bazas y cosas así, y mi abuela. Y eso sí, en verano con mi abuela he jugado a todos los juegos de cartas habidos y por haber. Nos comprábamos libritos que eran solitarios extranjeros para probarlos. Claro, todos los juegos de bazas normalmente me los he machacado bastante. O sea, muchas veces te viene un juego de bazas y tienes que callarte porque es una pocha en la que la regla esta es esta. Es una no sé qué en la que la regla esta es la otra. Y sí que es verdad que en ese aspecto, por ejemplo, en los juegos pequeños, en los que son normalmente llamados ligeros o parties, sí que es verdad que muchas veces no tengo ni que leerme las instrucciones. Veo los componentes y ya sé por dónde van los tiros. Eso se nota, o sea, yo las veces que te he visto testear, sobre todo, porque no hemos estado jugando por jugar, es que se nota que tienes una enciclopedia de juegos de cartas populares en la cabeza y enseguida se te encienden las lucecitas y dices, esto es como esto, pero cambiando esto por esto otro. Y claro, pues al final, no sé, como creadora, si eso te ayuda o te perjudica o qué, porque antes estábamos hablando también en el canal de Telegram, ¿no? De cómo, pues la creatividad, pues tiene mucho que ver con saber cosas, porque hace falta saber cosas para poder combinarlas y tal bien. Pero como también muchas veces igual a ti te pasa, no lo sé, si que puedas descartar algunas de las ideas porque digas, es que esto es demasiado obvio, ¿no? Y de repente ves un título que está gustando y que, pues yo qué sé, ponemos siempre el mismo ejemplo, ¿no? El de la tripulación, que es la pocha colaborativa. Pues, que dices, ¿cómo puede estar esto ganando premios y no sé qué y tal? Cuando a mí se me había ocurrido mucho antes, pero claro, ni me lo he planteado publicarlo porque me parecía obvio, ¿no? Y eso es algo que te puede pasar a ti, quizás, no sé. Eso es lo que os comentaba sobre, antes de que empezara el programa, sobre el juego mío último, que es el Berridos, ¿vale? Realmente yo ese juego no pretendía sacarlo. O sea, un juego que yo he estado así trasteando y demás, un juego que venía desde la infancia, conocido, eran como tantos otros juegos de esos que has jugado de pequeño y los has ido poquito a poco adaptando, ¿vale? Hasta que al final funciona como tú quieres y no hay fallos de que pues se gana siempre haciendo esto, o si este es más rápido que yo me va a ganar, y cosas por el estilo. O sea, lo que estás corrigiendo muchas veces cuando trabajas con juegos básicos es esos errores que tú has sufrido como jugador. Entonces, el Berridos, por ejemplo, es eso. O sea, yo no quería sacarlo porque tenía esa sensación que me estabas comentando ahora de, jolín, es que esto ya está.
Pero luego al comprobar que lo vas probando, lo vas jugando, ves que muchos niños no lo conocen, que mucha gente ni siquiera tiene la sensación de que ese juego le suene. Entonces dices, bueno, pues habrá que sacarlo. Claro, y es entonces que no se compraron un libro de solitarios con su abuela y estuvieron veranos enteros. Dale, que te pego. Claro, es pues que eso... Entonces, claro, cuando César 2 de 10 me dijo, mira, esto lo sacamos porque es que la verdad es que es un buen juego, los niños se lo pasan pipa y es un crimen que no esté. Lanzamos, lo probamos y a ver cómo va. Y la verdad es que es cierto que ves a muchos niños, o sea, no tanto bueno, hay adultos que nos encanta hacer el payaso y jugaremos al berríos hasta que muramos. Pero los niños lo pasan muy bien, o sea, eso de ver cómo se encuentran casi al mismo nivel de sus padres, porque solamente tienen que hacer un ruido, pero los padres están ya más anquilosados y ven a su padre de 40 años mirando a un cerdo y siendo incapaz de decir oink. Entonces, claro, esas sensaciones pues les hace mucha gracia. Se te caen muchos mitos, ¿no? Es alucinante, o sea, lo que les pilla los ojos a los niños cuando juegan a ese juego y machacan al padre. O sea, es que dices, esto es lo que yo sentía de pequeño que quería reproducir, ¿sabes? Entonces, por ahí van los tiros. Pero sí que es cierto que me pasa con muchísimos juegos. O sea, yo tengo muchísimos en la... A todo esto estoy muerta de frío, estoy tiritando, no sé si esto va a ser un problema. Pues no sé, mientras estés bien, el audio no llega a ningún castañeteo, no sé, ponte una rebequita o algo. Pues si no os importa sí que lo voy a hacer. Sí, claro. Bueno, ay Dios, la abuelita esta. Lo que os decía, sí que es cierto que tengo muchísimos prototipos y muchísimos juegos empezados que sobre todo arrancan, pues claro, habiendo aprendido a través de un montón de libros de Fournier y cosas por el estilo, arrancan casi siempre de mecánicas, números, colores, figuras, combinaciones de figuras, y sí que las dejo porque me suena esto otro, y entonces me tiro muy para atrás, eso es verdad, y luego de sacarlo, incluso, vamos a decirlo ahí en plan prepotente, lo voy a sacar mal. Creo que me dices, tío, no, o sea, para hacer eso no lo hagas. Pero bueno. Ya. O para hacer eso ya lo hubiese hecho yo, pero sin todas estas chapuzas que has metido, ¿no? En realidad en los juegos de cartas es difícil meter chapuzas. Lo que pasa es que suele faltar un poco de trabajo desde mi punto de vista. Muchos juegos que veo da pena de decir, chico, un poquito más y lo hubieras bordado. ¿Crees que hay demasiada prisa por publicar? Sí, creo que hay demasiada prisa y luego la sensación de no lo quiero hacer demasiado complicado, que es justo lo que me echan a mí en cara, ¿sabes? Creo que hay mucho autor últimamente que cree que el jugador es que no sé decirlo suave. Bobo. Pero no está a su nivel intelectual. Sí. ¿Vale? Y eso la verdad es que pues molesta. Al menos a mí como jugador me molestaría saber que sacan juegos que no suponen un reto. Sí. No. Lo que pasa que muchas veces, por lo menos en la industria española, lo que se quiere es abarcar un público grande, ¿no? Y como aprietes un poco las tuercas, pues te pierdes al vagón de cola, ¿no? Te quedas con la gente que ya está más acostumbrada a jugar y tal, y esa gente que todavía está a verlas venir, pues dice, ostras, este juego tiene unos iconos así como muy amigables, pero no me da la cabeza para seguir las bazas o para lo que sea. Entonces ahí, pues entiendo que editorialmente es mucho más fácil hacer lo que tú decías, ¿no? De vamos a suponer que quien va a jugar no es muy listo y luego ya veremos si a partir de ahí podemos ir complicándolo un poco más, ¿no? Sí. Entiendo que van por ahí las cosas. Sí. Abarcar lo máximo posible. ¿Tú sueles jugar a juegos que no sean tuyos ni prototipos y tal? O sea, ¿eres jugona clásica? ¿Tienes la casa llena de juegos y todo este tipo de cosas? ¿O eres creadora 100%? Creo que es conocido que mi casa tiene 32 metros cuadrados, así que llena no está de juegos. Está más bien, está equilibrado las recetas con los juegos y con los libros de Terry Pratchett. Creo que ahí está. Terry Los Pratchett, componentes son lo que forma mi casa. No, a ver, sí que me gustan jugar juegos, pero me gusta jugar juegos a una velocidad más rápida de la que puedo comprar. O sea, soy muy de regalar juegos a mis amigos para jugarlos, porque
me canso muy pronto de los juegos. Tengo 2 o 3 juegos que sí que tengo constantes porque sé que a cualquier persona se los puedo sacar, pero así juegos que me guste acumular no, porque no tengo con quién jugarlos. O sea, que lo de tu sobrina es hereditario, ¿no? O sea, eso de que se cansa de los juegos y quiere cambiarlos y tal. Parece que mi sobrina es fantástica. O sea, esto lo tengo que contar porque esta anécdota es maravillosa. Tenía, creo que 5 añitos o así tenía, no tendría más. Estábamos haciendo un juego con colores que se basaba en que juntabas los colores para conseguir otro color más alto, ¿vale? Y entonces, para empezar, cada una teníamos un color y ella se eligió el rojo. Y digo, muy bien, pues yo voy a elegir. Me dice, no, tú el negro. Y le dije, pero Chloe, con el negro no puedo hacer nada, esto es un poco injusto. ¿Sí? Se llama el juego injusto de Chloe. Donde tú ves cómo yo gano, ¿no? Exacto. Pero me hace gracia pues, por lo que os digo, porque le echas un juego e inmediatamente que lo entiende empieza, vale, pero si hacemos esto, todo el otro día le regalaron el Imperio Cobra y creo que lo he jugado de 3 maneras posibles. Desde que lo tiene. Y las que le quedan, ¿no? Porque cada día es un juego diferente. Sí. Bueno, ese juego da, tenía unas reglas muy decentes, ¿eh? Ese juego da para que te hagas tu propio juego porque las reglas son una porquería. Son una porquería, o sea. Directamente. Yo creo que hasta lo he mejorado y todo. Yo estoy empezando a pensar que es mejor el que ha creado ella. El último. Sí. De este mismo juego estuvimos hablando hace un par de semanas que yo empecé a cambiar reglas con ese mismo juego. O sea, también de pequeñito. Así que tu sobrina va para creadora, va para diseñadora. Está siguiendo, sí, pasos de diseñador. Y diseñadora. Hablando de diseño, ¿cuándo llegaste a Ludo o cómo? Porque yo, desde que entré en Ludo, tú ya estabas, o sea, que no sé muy bien. Yo entré en Ludo, no me acuerdo muy bien cuándo, pero mi entrada en Ludo fue un poco curiosa. Yo no era creadora y no he sido creadora. El creador siempre ha sido César y yo siempre que podía, César escudo humano, ¿vale? Pero en un momento dado... César Gómez Bernardino, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, sí, claro. El pobre, yo no sé todavía cómo me aguanta. El tema es que en el momento en que yo entré en Ludo, muchos compañeros de Valencia, ¿vale? De lo que ahora sería Ludo Valencia, que entonces no era nada, tenían muchos prototipos y los probábamos y los testeábamos, porque a mí otra cosa no, pero siempre me ha gustado reventar prototipos. O sea, sentarme y decir esto es una mierda, una cosa es un placer que no tenéis puedo una controlar. Camiseta, ¿no? En Ludo Valencia, ¿no? Sí, tu proto es una mierda sin acritud. Sí. La caquicornia. ¿El caquicornio eso cómo es? La caquicornia. La caquicornia, Ojito, sí. Aquí Una es caca la caquicornia. Con un pincho de unicornio multicolor, muy guay. Sí, que va cagando mipels y daditos. El tema es que es eso, que había muchos juegos, todos querían darles promoción y demás, y por aquel entonces, pues la mayoría de ellos no podían desplazarse, ¿de acuerdo? Entonces, dije, claro, me propusieron así de coña, como pensando que no iba a aceptar, que si me iba yo. Que me metía en Ludo, iba allí, enseñaba sus prototipos, se los enseñaba a la gente, le daba un poco de bombo y a ver si lo podíamos, que todas las cosas que me dijeran a la gente, pues yo se lo transmitía a ellos y toda la historia. Y así es como me planteé en el primer prototipos, que sería el tercero o el cuarto, no me acuerdo, o el quinto, no lo sé. Y claro, o sea, tú testeabas juegos que no habías diseñado tú. Correcto. Y luego les pasabas el feedback. Ajá, qué chulo. Sí. Entonces, es eso, esa fue como entré. A partir de ahí sí que es verdad que como, pues eso, de testear muchos prototipos, al final tú tienes unas ideas y las transmites. Y te aceptan una, te aceptan dos, pero luego de repente empiezas a ver que hay muchas ideas tuyas súper geniales que nadie les hace ni puto caso. Y dices, pues ahí que voy. Y tiras por ahí, ¿vale? Y entonces ahí fue donde yo empecé a decir, bueno, pues podría ser que hiciera algún prototipo, no sé, voy a probar. El primero que hice, creo que le gustó a 3 o 4 personas, ya está. Y creo recordar una partida con César y con Perepau, que hicieron justo lo que pasa siempre. Hicieron la partida, la acabaron, y cuando acabó el juego dijeron, pues sí, hemos jugado, no nos hemos enterado una mierda. Y ahí fue donde empecé a ver que en plan, he seguido las reglas, pero no tenía estrategia, ¿no? Sí, o sea,
A ver, sí que hay unas estrategias normalmente en los juegos que suelo diseñar. Lo que pasa es que son estrategias un poco on-off. O sea, es como si... A ver, alguien me hizo mucha gracia. Tengo un compañero también que es disléxico y él cada vez que le enseño un juego me dice, ostras, qué guay, cómo mola. Digo, mierda, ya la hemos cagado. O sea, si a él le ¿Te gusta a ti? es que no la va a entender nadie más. Entonces, ahí está el rollo, ¿vale? Porque es como muy sistema binario. Es on-off, y tienes que irlas conectando de una manera que, claro, creo que la mayoría de la gente ese apagado-encendido no lo entiende. O sea, o es un lenguaje que no le gusta, ¿vale? Directamente. Entonces, es un poco incómodo de manejar y creo que por eso a la gente no le suele gustar. Y a partir de ahí, pues, seguí prototipando, pero ya como, no sé, ya veremos. y ahí fue donde sí que salieron al final de muchos juegos que llevaba. Llevaba ese, llevaba también... eran las cronomarmotas, que eran marmotas que saltaban en el espacio-tiempo y tenías que conectarlas todas para poder crear el círculo. La proposición está chula, ¿eh? Sí. A ver, era maravillosa, era muy sencillo, eran 3 espacios-tiempos, ¿vale? El pasado, el presente y el futuro. Sí. Tú arrancabas en el presente y arrancabas de tal manera que sabías que en el futuro no habían marmotas. Entonces tú tenías que saltar de cada uno de los 3 espacios con marmotas para poderlas ir colocando en cada uno de los sitios para que al final estuviesen ordenadas. Sí, ya sé que suena muy raro. O sea, que no quedara nada en el futuro y que estuvieran todas las demás en el pasado, o sea, no, y en el presente. La historia es que tenían que haber, o sea, en realidad es mucho más sencillo. Son palos de 9 números, ¿vale? Y tú lo que le vas a conectar eran 3 números consecutivos en esas 3 zonas. De manera que si en el pasado ponías 1, 2, 3... en el presente tenías que poner 4, 5, 6 y en el futuro. ¿Vale? Pero si empezabas con el 2, o sea, pues ya era 2, 3, cíclico. 4. Te cambiaba, sí. ¿Vale? De acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que se iniciaba el juego con muchas cartas en el pasado, pocas cartas en el presente y ninguna en el futuro. Así que tenías que ir moviéndolas y colocando, porque no te cabían, ¿vale? Tú solamente podías tener 2 cartas. No te caben en las manos. Entonces tienes que hacer los movimientos de la manera más provechosa. Para poder trasladarte al futuro y dejar sin morir en el intento. Porque había gente que se quedaba sin marmotas por el tiempo. Entonces, era muy sencillo realmente, pero es verdad que la gente saltaba de un sitio a otro de los 3 espacios y muchas veces, pues eso se quedaba colgado. Se le olvidaban coger lo que tenías que coger para saltar. O sea, sí, que no veían el conjunto, veían solamente lo que tengo que hacer en cada momento, pero no veo el todo, ¿no? No, exacto, no sé si debo hacer esto o no lo debo hacer, ni por qué. Eso es lo que suele pasar. Y luego, pues eso, algún juego más de Perryville, que ese era del oeste y era de colocación de trabajadores, bastante curioso también. Yo he visto jugar uno de programación de acciones que tenías que robar la mascota ese es el de robar la bandera. No sé qué, sí, eso. Sí, ese es el de programación de acciones en la que estamos en un campamento infantil, ¿vale? Y lo que hay que hacer es robarle la mascota al otro equipo y volver a tu esto. Antes de que te pillara el monitor, ¿vale? El monitor se iba moviendo, entonces si llegaba el monitor y nos pillaba, pues se paraba el juego y te llevabas 10 puntos si habías conseguido capturar alguna mascota y tenías que restarte todos los puntos de estar lejos de tu campamento, porque claro, tenías que salir pitando, que cuanto de lejos estés te iban quitando puntos. El juego era muy sencillo porque en realidad había solo 2 acciones. Correr o tirar un globazo. Tirar un globazo era arrearle a otro compañero para que soltara lo que tuviese y se fuese a otra casilla. Pues también era muy divertido, pero tampoco parece que haya gustado porque les resultaba difícil de gestionar un mazo de cartas muy corto en el que solo hay 2 acciones. Entonces era como que solo puedo hacer esto o esto. Dice, ya, es que ahí está el juego, solo puedes saber esto o esto. Y el territorio era muy pequeño. El campamento era muy chiquitín. Además, que eran como 7 losetas o algo así, ¿no? En realidad, sí, un rosetón. O sea, es un hexágono, las 6 de alrededor y las 12 de alrededor. Vale. Ahí acababa el tablero. No había más. Los campamentos estaban en la periferia y había que cruzar y sacar la mascota del resto. Yo las partidas que vi eran a risa partida, porque era un poco tipo el Colt Express, que tú generabas la programación de acciones, pero de repente a alguien le caía un globazo cuando tú pensabas que no le iba a caer y ya había soltado lo suyo, no sé qué, tal, entonces tienes que cambiar sobre la marcha y era bastante divertido. Pues sí.
Y ya está, yo creo que por ahí más o menos los más famosos. Luego mierdas por ahí tengo de todos los colores. Sí, eso nos pasa mucho, es que A lo de las todos, sí. mierdas, lo de las mierdas pues son ideas felices que sabes que, bueno, esto requiere muchísimo más trabajo, como decías tú antes, ¿no? Que hay veces que dices, joder, pues con esta ideita, si me quiero meter, le tengo que meter mucha más caña y quizá prefiero no dedicarle tanto tiempo a esto, ¿no? Sí, luego en colaboración es lo que os digo, me abandona un poco lo que yo hago, porque creo que realmente tengo que aprender mucho del lenguaje para entenderme con cómo funciona la mente de la gente, por lo que me han dicho. Y lo que sí que estoy haciendo es colaborando bastante. Por ejemplo, he enganchado a César por banda y conjuntamente, frenándome los pies, la verdad es que tenemos bastantes prototipos en mano. O sea, tenemos el Collision, tenemos las enanas mineras, tenemos el pelotón Goblin, tenemos los robots de Marte, tenemos muchos con esas mecánicas tan reducidas, ¿vale? Pero mucho más juego normal. Es Sí. que no sé cómo decirlo. Quiero decirte, Sí, César te lleva al mundo de los humanos todas tus Exacto. marcianadas Ya. mecánicas, ¿no? Y la gran ventaja es que, otra cosa no, pero César tiene un bagaje en Sí. juegos modernos salvaje. Entonces, claro, sabe que va a funcionar, bueno, no sabe, ¿vale? Pero intuye mejor que yo que la gente va a entender y que la gente no va a entender. Sí, sí, bueno, de hecho, con Berridos, yo creo que acertó de pleno, llevándote un poco de la oreja, no, tú esto lo sacas porque a la gente le va a gustar, y además hacer la campaña conjunta y tal, os ayudó yo creo que a los dos, me pareció que, bueno, o sea, no sé quién tuvo las decisiones en ese sentido, pero que Si sí son fue acertadas, de César. si fue César, pues que con un muy buen criterio. Y yo creo que además en estas conjunciones de autores y autoras vienen bastante bien, ¿no? Porque a veces pues cada cual es fuerte en un punto y esa compenetración, pues todas tus carencias las dejas de lado y todas tus fortalezas las sacas a relucir, ¿no? Estoy empezando a ver cada vez más títulos firmados por dos autores. Y no sé, me parece que es una súper buena noticia. Tú cuentas que tienes buena experiencia. De esos 4 títulos que has mencionado, ¿tenéis alguno un poco más avanzado? En realidad el Collision está muy avanzado. Hemos tenido alguna que otra oferta de fuera de España, claro, porque aquí dentro como que no sé. Porque no, es que es curioso, pero los juegos a dos personas, desde que intenté sacar el Amebas a 2, siempre me han dicho que todos los juegos a 2 no tienen mercado. Y este año ha sido un Hombre, boom con el de juegos a 2. confinamiento es O sea, la locura. Por eso me sorprende, pero por ejemplo el Collision y demás, jolín, es que cuando, bueno, esto es curioso, pero César fue a, ¿cómo se llama el sitio allá al sur de Francia que hacen un Cannes. super guay? ¿Cómo se llama? Cannes. Cannes, sí. No, pues eso. Y el Bauzá lo probó y le gustó. Digo, tío, pues ya lo tengo vendido. ¿Vale? Ya está. O sea, ya este juego ya lo marcamos en casa. Así, en grande. Pues no, parece que no convence. No sé por qué extraña razón. O sea... Por el tema del número de jugadores, ¿tú crees? No, porque ya hemos metido a 4 y funciona bien. A 4 y a 3. Quiero decirte, después de eso lo metimos a 3 y a 4 y también funciona bien. Igual es que es demasiado abstracto. Porque... No lo he dicho, pero a mí la temática como que un poco me la repampinflunfla. Lo dábamos por hecho, yo por lo menos. Sí, intuía, se dejaba intuir. De hecho, esa es una de las preguntas que solemos hacer a quienes vienen aquí a contar era una de las siguientes, sus diseños y eso, ¿no? Mecánica versus temática, bueno, pues tú 100% mecánica, ¿no? Yo, además es que encima me pasa una cosa, a mí me gustan mucho las temáticas, ¿vale? O sea, disfruto jugando un juego de una cosa, pero he de reconocer que lo que me llega de verdad a la patata es la mecánica. O sea, me da igual que me digas, guau, pues somos enanas reventando, bueno, no, si me pones enanas y hachas, eso me gusta más, pero bueno. Que me digas una temática o que me digas que estamos friendo huevos en una sartén, me da lo mismo. Si lo que es el procedimiento me interesa, me parece bien. Cualquier temática. Entonces, claro, ahí está la cosa, que es que al final hay que reconocer que hay cosas que nos llegan a la patata
y cosas que no. Y entonces a mí la temática, pues como revestimiento para una buena mecánica me parece bien. Por sí sola, rara vez me salva un juego. Muy rara vez. Pero a la hora de diseñarlo, lo que te evoca el juego suele ser siempre la mecánica o la temática, ¿eh? ¿Ahora qué? Siempre la mecánica. Vale. Sí. A ver, sí que me pasa a veces que alguien viene con una temática, ¿vale? Porque me enseñan un prototipo o una cosa por el estilo. Y cuando me está aplicando juego, en mi mente está intentando morderse la lengua para decirle, esto no va así, ¿sabes? Y entonces me evoca una mecánica que quizás luego pueda desarrollar, ¿vale? Pero de manera salvaje, en plan de que hay veces que no debería decírselo a los autores porque les estoy explicando un juego distinto al que tienen ellos, claro. ¿vale? Eso al principio no lo tenía tan claro, pero después de unas 50 o 60 patadas por debajo de la mesa de César, pues ya le pillé. Pero por ahí van las cosas. Es muy difícil porque sí que es verdad que me doy cuenta de que yo miro la mecánica. O sea, una temática me evoca una mecánica, pero inmediatamente me meto en la mecánica y ya me olvido de qué estábamos hablando. De hecho, el juego que decías antes de las amebas fue el que finalmente se ha publicado como Monstar, ¿no? Correcto. Así que la temática entre amebas y monstruos que hacen películas en Hollywood, pues no pueden ser más alejadas, es que, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo surgió la idea de cambiar el tema y todo eso? El cambio de tema fue por parte de la editorial, ¿vale? De Megacorping, porque Megacorping tienen una gran carga temática. Ellos sí que, Dios mío, la temática está ahí, ¿vale? Ellos sí que disfrutan mucho de la temática y aunque hagan mecánicas muy sólidas debajo, si no hay temática no lo disfrutan. Entonces, ellos estuvieron dándole muchas vueltas al juego porque no veían cómo hacerlo y esto me hizo mucha gracia y me dijo que es que las amebas tenían poco sex appeal y dije, tienes toda la razón. Y no, pues sí. En cierto modo tenía razón, porque claro, como les gusta mucho recrearse en los personajes y darles personalidad y esas cosas, y además, ahora ves el juego y realmente, si te paras a mirar las ilustraciones, pues tienes a Shirley Temple, tienes a Marlene Dietrich, monstruizadas, pero sí. Sí, o sea, pero es lo que te digo, o sea, que han tenido el cariño de buscar escenas típicas de películas en las que están los monstruos ahí en su pleno. Entonces, fue tema de ellos. Y como vi que tenían mucho cariño con el tema, les dije, mira, siempre que me mantengáis dos cosas, ¿vale? Adelante. Y claro, lo cambiaron y he de reconocer que muy bien. Incluso algunas cosillas que hacían que a mí no me hacen gracia, pues me las cambiaba. Porque, sí, no, a ver, soy muy quisquillosa con esa pose, es un poco erótico festiva para un muñeco y cosas por el estilo, ¿vale? Que a veces esto es... Siempre lo digo muchas veces, yo cuando lo digo no creo que la persona de enfrente lo esté haciendo a maldad, pero sí que es verdad que muchas veces que metemos que metemos cosas así que hemos visto en tantos sitios que ni las vemos, o sea, es como cuando estás en una fábrica y te han pasado 50 tornillos rojos, de repente te meten uno azul y ni lo ves, ¿vale? Entonces, sobre todo en ilustración de cómics y cosas por el estilo, hay ciertas poses y ciertas actitudes de los dibujos que el mensaje se diluye porque lo has visto muchas veces, o sea, ya has hecho callo. Pero que no deberíamos haber hecho ese callo, ¿no? Porque muchas veces yo te he visto también en Twitter quejarte de algunas ilustraciones y algunas cosas y la regla que propones es bastante clara, ¿no? De a cuántos te zumbarías de estos y a cuántos de estos, ¿no? Y es tal cual, o sea, es que es tal cual. Sí. Me parece una regla que funciona súper fácil. Es que es alucinante y aún la gente se enfada porque, claro, yo, por ejemplo, a mí me encantan las chicas kawaii, me encantan así, yo qué sé, a mí Cyber G me encanta esa serie de manga cuya premisa era que solo quedaban hombres y lo que tenían eran muñecas robot. O sea, es que es una animalada lo que plantea la serie, pero me gustaba la serie como estaba planteada, ¿vale? Bueno. Entonces, claro, gustándome esas cosas y gustándome las muñecas así sinuosas y gustándome esas ilustraciones, como que chirría mucho que de repente coja un juego en el que sale una soldado espacial con todo el pecho fuera y me queje. Hombre, es que
si están todos con escafandras, está como Claro. no respire por esporas, no sé, o sea, como no Sí. respire ahí, yo qué sé. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. A mí me choca mucho cuando veo ese tipo de dibujos que no tienen coherencia. Es porque, ¿por qué vamos a poner esto? Pues porque sí, porque llama más la atención, ¿no? Y Sí. sí, yo no suelo ver anime, no suelo leer cómics. Los cómics primero porque no soy capaz de disfrutar el arte y muchos animes tampoco los veo por eso mismo, porque me parece que hay ciertas exageraciones que sobran dentro de los dibujos y me hacen que aunque la historia que me estén contando sea muy bonita, pues todo lo que lo rodea me hace, no sé, no Te me saca siento del tema. cómodo. Te chirría. Sí, no me siento cómodo. Si a mí me ponen tíos buenos y tías buenas, todos por igual. No solamente tías buenas y tíos feos, o tíos buenos y tías feas, ¿no? Sí. Que es lo que suele pasar. Digo, que vaya todo acorde. Es lo que yo pido, que vaya todo acorde. A ver, el tema es ese, o sea, yo por ejemplo, si no va acorde, que tenga una base. Por ejemplo, el anime que te digo Sí. es totalmente aberrante. ¿Por qué? Pues porque todas las tías son increíbles, porque son robots diseñados para ser increíbles, Claro. ¿vale? Tiene una coherencia. Y además encima se ríen de eso en la serie misma, ¿vale? Muchas veces se ríen de ese... Entonces, todo tiene que tener una coherencia. Pero claro, cuando vamos a los juegos de mesa y resulta que no es que haya robots piratas, sino que hay 8 piratas y hay una pirata que es Que además básicamente... está buenorra. Es eso, Sí. que está muy bien y luego el resto de piratas pues son los piratas típicos que les Sí. falta un piño, que tienen un cuerpo ahí como una pata de palo, un garfio, no sé qué tal, y dices, oye, ¿y la pirata por qué no tiene nada de estas que ha estado encerrada en su habitación? Pues queda un poco raro, ¿no? Sí, es bastante raro. Mm. Y entonces es eso, esos pequeños detallitos sí que soy un poco quisquillosa. Y Pero en, vamos, en que por ahora me concreto los aceptan. en el Monster, perdón, decías que había alguna pose así un poco rara y tal, pero bueno, Y lo en general... cambiaron. Y ya Ajá. está. O sea, En general todo eso está bastante bien controlado, ¿no? Ya a mí Sí. no me chirrió nada al verlo. no, porque además la mayoría, lo que te digo, la mayoría de las ilustraciones, algunas sí que dije, uy, esta, me digo, fíjate, y todas tienen de fondo una imagen o esto de una película o un actor. Ujú. Entonces, todas me cuadraban. Ahora mismo no me acuerdo una cuáles son, pero sí que en el momento del estudio, cuando yo dije, uy, no tiene mucho sentido, y me dijeron, mira, me sacaban una ilustración de una película de serie B, que era pues o el cartel o bien un fotograma famoso o una cosa por el estilo. Entonces dije, pues sí. Sí, que Eran tenía todo su homenajes. sentido. Ya, Sí. exacto. Ujú. Muy bien. Y a nivel de mecánicas, ¿te pusieron alguna pega? Y en plan, Paz, se te va mucho la olla, rebaja un poco. A ver, o les gustó porque ya habías diseñado el juego con vistas a que sea un poco más asequible que el resto de historias que se te ocurren. Cuando la gente empezó a interesarse por el Amebas, Ujú. ya había tenido bastante sí, se había suavizado Sí. bastante. Inicialmente Ujú. era un juego a 2, era bastante estratégico, tenía muchísima más carga de estrategia. Fíjate, o sea, eran son números y colores, o sea, no tiene más. Pero tenía muchísima más carga y entonces me pidieron que fuera más familiar, que la mecánica base, que era simplemente que solo afecta el número inferior al su número inmediatamente, o sea, el número superior al inmediatamente inferior. La mecánica es la que he podido mantener, pero sí que tuvo, pues por ejemplo, antes el tablero era reducido, entonces se amplió para que la gente no tuviese que seguir el 3x3. Introduje cartas que le permitieran a los números más altos poder sufrir un ataque, que claro, obviamente con la mecánica base tú sabías qué carta era la más potente y entonces tenías que intentar guardarla o bien esperar a que saliese la contraria para poder contrarrestar. Como eso era demasiado enrevesado, pues metiendo esas cartas de bonificación que te permitían sumar 1 o 2 a diferentes cartas para poder atacar a las contrarias, pues también se hizo más familiar. Y a partir del momento en el que hice esos dos cambios, o sea, ampliar, poner tantas familias como jugadores y los bonificadores, ya no sufrió ningún cambio más. Ahí se quedó. Y ahí se salió. Qué bien. ¿Cómo ha sido trabajar con las dos editoriales con las que has publicado estos juegos? ¿Crees que
¿La relación ha sido la habitual o pues gracias a tu cercanía con César pues lo has tenido más fácil para pulir algún tipo de detalle o cómo ha sido? A ver, con los dos he tenido mucha cercanía y total, y realmente es más fácil tratar con la gente que conmigo, entonces yo siempre alabo que hayan podido aguantarme. Entonces, en principio, aunque sí que ha habido discusiones, la verdad es que las discusiones han sido muy ligeras, siempre hemos llegado a más o menos un acuerdo, y lo bueno es que, por ejemplo, con César nos conocemos desde los 18, 19 años, ¿vale? O sea, que ya nos decimos de todo menos guapos. Entonces, ya es casi un tratamiento de hermanos o compañeros de guerra, ¿vale? Entonces, pues eso, podemos ir mucho más rápido, ¿vale? Eso yo creo que cuando trabajas con alguien con el que no tienes esa confianza, se ralentiza el trabajo justo por eso, por las cortesías, ¿vale? No sabes cómo atacar un problema que si lo dices tal cual puede ser malinterpretado, el otro te responde de una manera que no vaya a ser que te vayas a ofender. Aquí no, aquí era, esto es una mierda, vamos para allá. Entonces, creo que por eso hemos sido más rápidos, ¿vale? Y todo ha ido bastante más fluido. Y con Megacorping pues lo mismo, porque es eso, con Ron, que es más o menos la cabeza pensante, me llevo de lujo. Y con la parte artística es con la que más o menos sí que hay más problemas, porque nos enfrentamos dos mentes creativas y ahí ya colisión, y eso Salen es horrible. Chispas. Sí, no hay nada peor que dos mentes creativas juntas en la misma habitación. Eso es horroroso. Pero que en mi cabeza no es así. Pero la mía sí. Además, alucinante es en plan de verdad ese tono de naranja, ¿no ves que es arruciantemente horrible? Y dices, pues es un puto naranja, ¿qué más dará? No, ese naranja no, tiene que ser este tono pantón de no sé qué. Y dices, ¿vale? Opiniones fortísimas sobre temas que no son tan importantes, ¿no? Sí, no, es una chorrada, pero es verdad que además encima, cuando estás en plena discusión creativa, a veces tienes que coger perspectiva porque te metes y de repente estás discutiendo unas tonterías que dices, a ver, yo, si me lo llegan a decir hace 5 minutos, no estaría aquí discutiendo sobre el Pantón 35 o el 32, o sea, no lo entiendo. Pero lo haces. Realmente entras en cabeza y a veces entras en bucle y tienes que saber pararte. Oye, y con respecto a la mecánica, la de berridos, bueno, pues sí, está claro que es por tu conocimiento enciclopédico de un montón de juegos y que, bueno, que aquí, pues, tú piensas que no ha habido innovación, aunque todo el mundo te estamos diciendo que sí. Y luego, la parte de Amebas / Monster, ¿cómo se te ocurrió? Vale, este va a ser un poco vergonzoso, pero inicialmente el juego intenté que fuera un reto de 3 en raya, en la cual tú afectaras el movimiento del jugador contrario solamente si consigues jugar la carta superior, ¿vale? Pero ni siquiera jugaras con tus cartas, o sea, una cosa como pasa en el 4, no sé si conocéis el 4. No. Un juego de 4 en raya en el cual tienes que poner 4 figuras en línea recta que el 4 en raya, el 4 en raya sí. No, el 4 en raya no, del 4. Es un juego abstracto cuyas figuras tienen 4 características. La altura, que son cuadradas, que tienen un círculo, no tienen un círculo, ¿vale? Sí, que muchos de esos juegos están hechos en madera. Sí, correcto. Sí, ya sé cuál es. Es como una especie de set, pero con 4 y en un tablero, ¿no? Sí, pero no es un set. Sí. La mecánica no es la del set, pero sí que, o sea, que tienes que buscar, o sea, hay características como la que tú decías, ¿no? De tamaño, altura, color y todo eso y... Lo que tú tienes que intentar hacer siempre es alinear 4 fichas que compartan una característica. Y una de las cosas muy curiosas que tiene este juego es que tú no eliges qué ficha juegas, sino que el contrario elige la ficha que tú vas a jugar. ¿Vale? Claro, con esos conceptos, pero muy barajados, ¿vale? Quiero decirte, simplemente para que veáis por dónde iban los tiros. Mi juego era una retícula de 3x3 en la que cada jugador jugaba con un color y había un mazo de 18 cartas. 9 de un color, 9 de otro. Y las cartas las íbamos recibiendo. Y teníamos que jugarlas sobre esa retícula de manera que se bloqueara la retícula, o
sea, al final hubiese una retícula de 3x3 y no se pudiese poner ninguna carta más, o se acabaran las cartas. El jugador que tuviese más cartas de su color ganaba. ¿Vale? Y ahora lo más divertido. Yo ese juego lo tuve en mi casa, pues no sé, bastante tiempo. Porque cuando lo jugaba me generaba empate constantemente y digo, vaya estupidez, este juego no tiene salida, esto no tiene por dónde cogerlo. Y en unas tierras de nadie, ¿vale? Creo que fue unas tierras de nadie, una zona lúdica, estaba enseñando juegos y de repente pues se me acabaron los prototipos y saqué este y se lo puse encima, pues no me acuerdo ahora, creo que pues a dos chicas que venían con pack o con sector 6, bueno, venían con 2 editores. Se pusieron a jugarlo y ¡ostras, cómo mola! Y entonces de repente empezó todo el mundo, ¡ostras, cómo mola! ¡Ostras, cómo mola! Y de repente tenía un juego que yo no había querido sacar porque me parecía que le faltaba mucho. Y parece ser que no le faltaba tanto. O sea, ese juego ya estaba ahí y solamente había que darle un par de vueltecitas más. Y ahí es donde me di cuenta de que hay veces que tienes que sacar tu mierda a la mesa. O sea, Sí. así de claro. Por un lado tienes esa faceta destructora total, ¿no? De cargarte los protos de los demás, pero que igual también y que es súper agradecido, porque mejor cagarla y destruir cosas que son una mierda en la fase proto y no en la fase editado. Pero por otro lado, igual ese rayo destructor tan potente que tienes, igual también te está afectando a tus propias creaciones, ¿no? que quemas cosas que todavía tienen mucho recorrido, ¿no? Y entonces el Amebas tuvo esa salida muy extraña, porque os aseguro que por aquel entonces estaba con el del campamento, estaba con el de Perryville, que es el de los... Y directamente, pues eso, bloqueó los otros juegos. La gente me pedía jugar al Amebas, ¿no? Y digo yo, pues si he venido por estos 3, ¿no queréis ningún? No, déjame ese de las 18 cartas, que se lo quiero enseñar. Pues nada, y era claro... Un juego que eran 18 cartas, a la gente le decía, ¿cómo con 18 cartas puedo tener este? Y claro. Y luego a partir de ahí lo que pasó es que es eso, ese juego tan sencillo que le estuvo gustando mucho a la gente jugona, luego las editoriales consideraron que era un juego difícil de vender en el mercado. Porque sí, estaba muy bien, pero eran 18 cartas y ¿dónde lo metes? ¿En un sobre? ¿En un sobrecito? Ahora ya salen en los juegos, en un sobrecito, hay una carterita pequeña para que te lo guardes en la cartera. Sí, el Expansiópolis y esto, sí. Campos de arroz ha salido ahora. Pero antiguamente vender 18 cartas era casi un timo. Y aquí de todas formas en España aún, aunque creo que hay editoriales pensándolo, continúan siendo reticentes a hacer juegos tan minimalistas. Realmente es muy arriesgado, no es una cosa así que digas el Expansiópolis y demás, lo que está haciendo es un tirón de línea, o sea, ellos saben que salió bien los primeros y están estirando el chicle con nuevos juegos que claro que se les ocurran, o sea, son juegos buenos, pero porque salieron los 2 primeros buenos están pudiendo seguir por esa línea. Si no están a rebufo de su propio éxito, sí, es que es una apuesta muy arriesgada, un juego tan pequeñito y tenerlo que cobrar a lo que lo cobran, porque realmente para lo que es el juego, a un comprador de juegos que no sea los que estamos hablando, o sea, jugadores habituales, el precio es caro. Sí. Cada carta te sale bastante pasta. Pero es la historia, pero porque ya sabes cómo va, ya tienes esto y entonces sí que te lo gastas. Pero cualquier persona de normal no, entonces claro, no tienes que arriesgarte la primera vez y si sale bien tirar por ahí, pero ese primer riesgo es jodido, es jodido. Y entonces, bueno, de ese juego que era bastante difícil de editar, el salto a ya lo que es, pues que la editorial, sí, te dé su visto bueno y que empezáis ya a trabajar en el arte y tal, ¿hubo ahí mucho trabajo, mucho intercambio de ideas? Bastante. Porque no fue solamente con una editorial, quiero decirte, la gran ventaja de que yo por entonces conocía bastante gente, ¿vale? Y el mundillo ahora empieza a ser muy grande, pero hasta hace poco más o menos estábamos, a ver, no todos al mismo nivel porque siempre han habido gente que te deslumbra, ¿no? Los ves y dices, ¡ay, tontea! Pero sí que más o menos nos hablamos de igual a igual y
y te sueltan sus ideas, ¿vale? Sus planteamientos, o sea, prueban el juego y te van soltando. Entonces, antes de que las editoriales se interesaran realmente por el juego, porque había muchos jugadores interesados en el juego, pero no las editoriales, recibí muchas propuestas y entre ellas la que más se repetía era, intenta más jugadores, intenta que sea más rápido, intenta que... Entonces, claro, eso fue lo que hizo que evolucionara hacia un juego de más jugadores y hacia un juego con un poco más de caos, para que pudieran entrar más personas. Y también, claro, pasó de ser un juego para 8 años o 8 o 9 años a lo que es ahora, que es un juego para 6. Porque se ha elevado tanto el caos que realmente solamente te interesa saber la regla base, ¿vale? Pero todo lo demás depende del azar en el que te vengan las cartas. Ya. Sí, a veces el azar es un buen condimento para poder rebajar la edad de entrada, ¿no? Correcto. O sea, normalmente sí, porque lo que suele pasar a muchos juegos es que aquel que se enfrenta al juego por primera vez tiene un periodo de aprendizaje lento. Y si es muy pequeño, aún más lento. El azar le puede permitir ganar un par de veces a poco que haya aprendido del juego. Entonces, por eso un niño puede jugar más cómodo un juego con bastante azar, por eso, porque existe la posibilidad de ganar mientras está aprendiendo. En un juego como un 3 en raya, por ejemplo, para que tú ganes, la persona contra la que estés jugando tiene que dejarte ganar. ¿Vale? Entonces, muchos niños no disfrutan de 3 en raya por eso, porque necesitan que el otro les dejen ganar. Si le creas un poco de caos a esa mecánica, el niño tiene la posibilidad de, entre tanto aprendizaje, ganar alguna. Eso es muy enriquecedor para que quieran seguir jugando y al final acaben pillando la estrategia de verdad. No solamente las 2 o 3 veces que ganaron un poco de potra. Correcto, porque si no te quedas con los niños raros y raritos como yo, que no ganaba y decía, por mis muertos, que aquí me crece la barba, pero yo gano. Hasta que no te machaque no me levanto, abuela. Exacto. Por ahí van los tiros. Qué bueno. Oye, y si tuvieras presupuesto infinito, si hubieses tenido 2 de 6 o 2 de 10, perdón, o cualquier sitio donde vayas, si tuvieras presupuesto infinito, ¿hubieses cambiado alguna cosa? Bueno, igual quizá hubieses hecho el juego que querías hacer y no la simplificación que finalmente ha sido publicada, ¿o crees que hay otras cosas que podrías haber cambiado si no hubiese problemas de mercado? Fíjate que soy muy rata. O sea, quiero decirte, no es el dinero el problema. O sea, además es conocido que mis prototipos dan pena. Bueno, no te los curras mucho. Hay un poco de rotuladores carioca y yo comparto ese punto de vista, lo más efectivo. Hombre, yo no has visto mis prototipos, o sea, alguno ha sido de César perderlo de camino a prototipos, ¿vale? De repente llega a prototipos y decir yo, ¿dónde está mi prototipo? Y dice, se debe haber caído por la carretera. O sea, es muy, muy, muy triste, muy triste. Realmente, yo es que a ver, a mí que me gustaría crear juegos como los que te he dicho de 4 y compañía, esos abstractos que son 4 elementos y solo trabajas con esos 4 elementos. Es un poco volver a un juego infantil de la peonza. O sea, no sé, creo que igual es porque tengo la añoranza de la simplicidad. ¿Vale? Simplicidad entendida como elegancia también, ¿no? No, simplicidad, punto. Elegancia. La elegancia no va conmigo, yo soy muy bacana. No, pero digo, por ejemplo, el 4 es súper bonito. O sea, hay ediciones del 4 que te las quieres poner en mitad del salón, ¿no? Sí, pero creo que la elegancia viene por esa simplicidad, como dices. Sí, muy bien, sí, pero quiero decirte que no es exactamente la elegancia lo que me atrae, sino esa simplicidad, ¿vale? Quiero decirte, de pequeña los juegos estos africanos de cómo mover las piezas y no sé qué, a mí me encantaban y decía, a ver, si no hay muñecas no puedes peinarlas. Digo, ya sé que no puedo peinarlas, pero mira, ¿sabes? Veías patrones, ¿no? Veías Matrix ahí. No, sí, pero es cierto que es algo que me atrae mucho. O sea, a mí cuanto más simplicidad tenga el juego y cuanto menos, no es exactamente la palabra azar, o sea, cuanto menos decoración, más lo agradezco. O sea, un juego cuanto más simplista, mejor. Entonces,
que me hubiesen dado mucho dinero, pues habría sacado varios. No habría Ya. modificado estos. Claro, porque a ti todos los artificios que te pueda proporcionar el dinero te sobran, ¿no? En principio sí, que si te... Ujú. Yo entiendo, por ejemplo, que sí que hay que gastar dinero en el ilustrador, sí que hay que gastar dinero en diseñador, pero no hay que gastar dinero en que la ilustración se coma el juego. Ya. Ujú. ¿Vale? Eso es O una sea, frase muy potente, ¿eh? Ujú. Sí, porque es que hay juegos en los que, joder, macho, me lo he comprado porque pedazo de ilustraciones. Sí, ¿De qué va? Chico, vete al ilustrador y cómprale una lámina. sí, sí. ¿Me explico? O sea, vas al ilustrador, le compras una lámina y además el chiquillo gana más dinero que solamente comprando el juego. O sea, es así. Entonces, creo que todo tiene que estar en su justa medida. Eso no quiere decir que a los ilustradores se les pague una mierda, ¿no? Eso también a veces alguna gente me dice, jolín, es que estás despreciando el trabajo de los ilustradores, ni mucho menos. Los ilustradores hacen un trabajo que además es bastante jodido, porque me acuerdo a la pobre de Berridos, que le dijimos, queremos esto, que no sea para niños, pero que sea para adultos, pero que no sé qué, pero no sé cuántos. Y el primero que envió lo envió como Veo con muchas miedo. contradicciones en vuestra petición. Sí. Exacto. Menos mal que a la segunda o así lo pilló enseguida y dijo, vale, ya os he pillado porque es que no se entendía muy bien lo que queríais. Pero es lo que te digo, o sea, ese esfuerzo y demás hay que pagarlo. Ujú. Pero sí que es verdad que no hay que dejar que las ilustraciones se coman el juego. Hay algunos juegos que son injugables Sí. por las ilustraciones y los trabajos que ha habido de maquetación y de tableros que dices, ay coño, ¿qué es que esto es esto? Jolín, hasta que lo he entendido. ¿Vale? Y luego en realidad el juego es mover una fichita. Pero el tablero es tan enrevesado que para mover esa ficha tienes que hacer una vuelta por Santiago y volver. No sé si me explico, pero por ahí... Sí, va Sí, la sí, cosa. sí, 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 sí. Sí, te Sí, porque explico, el dinero te serviría para sacar muchos más juegos, pero no para embellecer o deluxificar todos los que ya tienes, ¿no? Mira, No soy de deluxificaciones de eso. ayer mismo... Es que la primera vez me sonaba a algo sexual, lo de lexutificación. Digo, "Uy, ¿qué le van a hacer?". Deluxe, solamente por eso. Deluxe. Ayer mismo me enseñaron un juego que, bueno, caja grande, dices tú, bueno, qué maravilla. Te enseñan aquí unas miniaturas así, estilo cabezones, unos funcos pequeñitos, y dices, joder, pues de qué ir al juego. Y resulta que el juego solamente consta de un mazo de cartas y una especie de donut hecho con goma espuma. Sacas la carta y lanzas el donut a la postura que tiene que poner con la mano el otro jugador y la postura sale en una carta. Las miniaturas que venían y una estructura 3D gigantesca que venía dentro del juego eran solamente para contar puntos. O sea, que como contador, la hostia, ¿no? Un Sí, sí. contador. Mira, para que lo miréis todo el mundo, el juego se llama Hops. Maravilloso, maravilloso. Cuando quitaron todo... HOPS. Sí. Vale. Sí. Sí, Cuando ya sé cuál es. Sí, pues cuando quitaron todo lo que no hacía falta para jugar, el juego se quedaba... Nada, me entraba en una taza. Sí, me lo creo. Pues, Sí, pues ahí, tenemos por un ejemplo. problema también con esas sobreproducciones, no de protos, sino ya de juegos terminados que dices, a ver, esto me has metido aquí todo este plástico y tal, pues para que me deje 50 euros en lugar de 15, pero vamos, Pero que de las 18 cartas de paz no pasaba. Yo he de decir una cosa, o sea, yo soy amiga del minimalismo y toda la historia, pero he de reconocer que hay juegos que ganan muchísimo con una chorrada. Sí. O sea, juegos que, por ejemplo, el Jungle Speed, todo lo que tiene es el tener que coger el El tótem. tótem, sí. Los arañazos con el tótem. Exacto, o sea, todo el mundo, hay gente que ni se acuerda de cómo va la mecánica, se acuerda de que le dieron con el tótem en la cabeza en una fiesta y ya se acuerda del juego. ¿Me explico? Entonces hay que tener cuidado porque ser minimalista no te tienes que cerrar puertas. Yo no sé jugar a esos juegos porque no me gustan puntualmente, ¿vale? Porque soy bastante mala para cosas que sean de rapidez. Pero entiendo que sí que es verdad que no debes coartar, porque hay algunos prototipos que sí que he visto en algún prototipos de gente que plantea una cosa súper chula que simplemente con un botonaco de estos del Alejo o lo que sea, que hiciese mec, o sea, el juego ganaba la leche, pero claro, le da como palo. Es que no sé si esto va... En producción... Tú en principio cuando hagas un prototipo, lo que tienes que conseguir es que la gente de alrededor gire la cara para ver a qué están jugando. O sea, eso es así. O
O sea, ya sé que suena un poco, pero si cuando estás enseñando un prototipo, las editoriales que hay cerca ven que la gente gira la cara para ver a la gente que está probando tu prototipo, tienes mucho Dicen, ganado. O sea, es aquí alucinante. hay tomate, sí. O sea, yo he visto auténticas, perdón por lo que iba a decir, prototipos de dudosa calidad, ¿vale? Que han conseguido que se sientan grandes editoriales a probar el juego solamente porque conseguían esa sensación de las mesas de alrededor, ¿vale? Ujú. Juegos que luego después, apoyados por la editorial, han acabado saliendo porque ya tenían un gran paso, que es llamar la atención. Ujú. Entonces eso, yo eso no lo sabría hacer nunca, ¿vale? Pero sí que de reconocer que es una cosa que si tienes, no la pierdas. O sea, no te parezca mal el que... Es que luego dicen que... Da igual, o sea, tú consigues atraer la atención. Ahora tienes que continuar trabajando, es verdad que eso no lo es todo. Pero no te cortes en llevar un tótem, en que hay un teléfono, en que tengan que hacer guau guau, en que hagan el payaso. Porque si tú consigues que la gente se gire para ver cómo están jugando en tu mesa, has andado muchísimo. Ujú. O sea, has Tienes muchísimo... conseguido que... Ujú. Claro, o sea, es una chorrada, pero es normalmente de lo más difícil cuando estás haciendo un juego. Que la gente quiera probar ese juego que solo has puesto encima de la mesa. Pues sí, otro consejazo, que eso, que no nos limitemos porque a veces tenemos en la cabeza, sí, ¿y quién me va a querer producir esto, no? ¿Quién me va a querer producir un botón de mech en un juego tan sencillo, no sé qué tal? Y dices, bueno, tú mételo, que la gente se eche unas risas con el botón y que genere ruido y sensación. Y luego ya veremos, porque igual se cambia por otro componente más barato de producir, o va el botón y tenemos a un reseñador diciendo que me han cobrado 30 euros por el juego y 15 son el botón. Pero bueno, da igual, o sea, las sensaciones que se generan con determinados componentes así un poco peculiares sí que son diferentes. Y como bien dice Paz, o sea, las editoriales están buscando eso, están buscando la sorpresa, están buscando la atención y si queremos publicar en alguna editorial, pues la magia esa que dice Paz de conseguir que el resto de las mesas se giren, no, hay que buscarla, no, y no hay que desdeñarla para nada, aunque tengas un juego que es una mierda, no la quería decir, Paz, pero ya lo digo yo. Porque sí, el juego puede ser malo, pero si de momento es divertido, dices, bueno, tiene 1000 fallos, pero hay materia prima, ¿no? Un poco también lo que decías también con el Berridos, ¿no? Que dices, había un juego popular que estaba bien, pero tenía muchos fallos, y dices, bueno, pues a partir de ahí alguien que tenga criterio y ganas y saber hacer, como pueda ser Paz, pues te lo coge y te lo endereza y te hace un producto potente. Y de cara al futuro, hemos hablado de esos juegos que tienes un poco a medias. ¿Crees que estamos cerca de ver algún nuevo título en el mercado con tu nombre en la caja o todavía le falta? ¿Espera qué? ¿Cómo qué? ¿Espera qué? No, que sí, esos proyectos que están ahí a medias, que les ves proximidad a la fecha de publicación o todavía no tanto. A ver, no le veo, porque además también creo que estamos en una época, ya lo sabemos todos, difícil y curiosa, ¿vale? Primero, no hay eventos, no hay contacto. Yo he intentado jugar por redes y no, o sea, es que no, ni siquiera lo disfruto no, es que es muy extraño, fíjate que podíamos haber ido a Ada o podíamos ir a Córdoba vía web y me los he visto todos en diferido, o sea, no podía seguir, y no es lo mismo, no es lo mismo estar ahí con tu juego, discutir cosas, hablar con la gente, es muy distinto, se rompe mucho. Yo creo que el que sean juegos de mesa y no juegos digitales es por algo, ¿no? hace que yo entiendo que hay mucha gente que está con el tabletop, que está con el no sé qué ahí a full, probándolo y toda la historia, pero sigue siendo distinta la experiencia y sobre todo porque es que yo creo que no, o sea, hasta que no volvamos a vernos las caras,
Yo Sí. no soy muy de... En pausa. Eso sí, a ver, los que estoy colaborando con gente sí, porque no voy a dejar colgada a la gente. Ujú. Pero personales creo que seguiré trabajando tranquilamente en mi casa, que no pasa nada. Y cuando volvamos a vernos y yo pueda ver la cara de la gente, entonces lo enseñaré. Es que no sé por qué, pero no es lo mismo. O sea, poner Sí. un juego delante de una persona, mucho, sorprendentemente, pero hay mucho de... ¿Cómo se dice esto? La gente que habla pero no habla, porque sí lo ve físicamente. Comunicación no verbal. Correcto, esa, Ujú. de esa. Hay Sí. mucha comunicación no verbal en el juego que yo me pierdo. Entonces, Sí, prefiero ponerlo delante a la gente. jugando en TTS las sensaciones se pierden. Para ver las mecánicas si funcionan o no, te puede valer, pero para las sensaciones, mal. Y como autor, para ver cómo está reaccionando el resto, también mal. A mí tampoco es una herramienta que me guste mucho. La utilizo casi a la fuerza, pero pero sí, prefiero jugar en la mesa. Entonces, totalmente. yo, ya que de normal me cuesta bastante, faltándome esa comunicación corporal, como hayas dicho, que si ya se me ha olvidado, fíjate, 2 No segundos y verbal. ya se me ha olvidado. No verbal. Me pierdo demasiado. O sea, muchísimo. O sea, de no enterarme realmente que si el de enfrente ha entendido lo que le he dicho, si sabe por dónde van las cosas, es horrible. No puedo. Sí. Bueno, pues mira, cuando podamos salir, tendrás una maleta entera de protos para enseñar. Que no querrá ver nadie después de esto. Bueno, como que no. Ah, no. A mí sí me interesa. Oye. Por lo menos, lo que Yo, pasa el toque que tienes tú de patrones Sí. abstractos y tal, a mí me motiva un montón, vamos. Sí. Sí, sí. Pues nada, Y ya tengo 2 lo que- conejillos lo- de indias. Lo que no tienes es el toque comercial, que igual César te puede ayudar ahí. Sí, no, sí. O sea, Porque te echas muchas piedras a tu propio tejado, ¿eh? Y yo creo que Ay. tienes fortalezas que tienes que aprovechar y dices, no, pues es que esto, ya sabéis que yo soy un poco rara y tal. pero es que me lo Pues, joder, dicen. hay que aprovechar Yo eso, no- porque yo no digo nada, yo no digo nada. A mí me lo dicen. Bueno, pero también te dirán cosas chulas, porque, joder, o sea, ya te digo que tener esa enciclopedia de juegos populares en la cabeza y esa cabeza que maneja también los patrones que te salen naturales, que lo que tú ves súper fácil, al resto nos cuesta un rato más, joder, pues para mí eso son 2 bazas enormes para la creación de juegos de mesa, que igual tú, como las tienes de siempre, pues las desdeñas un poco, pero que algunos nos igual donaríamos un brazo a la ciencia por conseguir. Si me donáis habilidades sociales, hacemos negocio. ¿Te vas un trueque? No, pero sí que yo creo que hay joder, un potencial brutal y en las colaboraciones creo que ahí sí que puede brillar mucho cada una de las facetas positivas de cada autor o autora que se junte. No sé, tengo muchas ganas de ver esos maridajes que estás haciendo por ahí de mecánicas más temáticas, más visión simplificada o no, tal. Ahí, joder. Ya a ver veremos si- que salga algo. Ya Sí. veremos que salga algo. Algo saldrá, hombre. Seguro Pero que sí. oye, Bueno, por ir terminando, siempre pedimos a la gente que entrevistamos en este programa que dé un consejo a una persona que esté empezando a diseñar ahora mismo un juego de mesa. Pues un consejillo. ¿va en serio? ¿En serio? Bueno, ya Es da que- unos es que- cuantos. Ha ya dado da unos cuantos, pero ahora concreto. Sí, sí. A ver, Vale, vale. a uno que esté empezando. Que esté empezando, que esté Sí. empezando. Pero, ¿qué está empezando? ¿A jugar o a A diseñar? diseñar. ¿Pero ha jugado? ¿Ha jugado? Sí, vamos a suponer Es a que, alguien a ver, que le vamos pica el a ver una gusanillo cosa. por diseñar, Creo que los porque ya ha venido a consejos- jugar. Creo que los consejos mejor personalizados, Ajá. ¿vale? Porque hay una cosa que puede hacer mucho daño, ¿vale? Por ejemplo, una persona que sea muy, muy, muy creativa, pero que se paralice conociendo mecánicas, es malo decirle que se aprenda todas las mecánicas. En cambio, una persona que controle mucho las mecánicas y en cambio no les haga ni puñetero caso porque le gusta, pues, conviene enseñarle más mecánicas. Entonces, yo creo que hay
que aconsejar a cada uno según veas cómo es su juego. Yo ha habido gente a la que le he dicho, mira, no hagas ni caso de lo que te acaban de decir de que te mires estos 40 juegos. No. ¿Vale? O sea, tu juego tiene este aspecto, tiene esta modalidad. Juega estos 4 juegos, no los estudies, juega estos 4 juegos y mira a ver qué te parece. Porque su forma de pensar, seguramente si hubiese estudiado esos juegos, había copiado esos juegos. Ya. Y en cambio hay gente que no, que tú le dices, estudiados, los estudia y sigue hacia adelante. Entonces, es que gracias a Dios, ¿vale? Somos un precioso arcoíris de mentes y cada uno funcionamos de una manera. Entonces, casi es mejor los consejos a alguien que está empezando cuando ves qué es lo que está haciendo. Bueno, eso ya es un propio consejo en sí, que es Sí. que identifiques un poco qué tipo de diseñador o diseñadora eres en la medida de lo posible, o que te dejes aconsejar por alguien que haya diseñado ya, pero que haya visto por dónde vas, ¿no? O sea, porque muchas veces lo que tú bien dices, que queremos abarcarlo todo, de decir, bueno, yo acabo de llegar aquí, venga, me voy a leer todas las mecánicas, me voy a jugar a todos los juegos que estén en el top 100 de la BGG, me voy a tal, como que tienes muchos deberes, ¿no? Y hay gente que eso le sirve, como bien dices, pero hay otra gente que le bloquea, que su proceso creativo se apabulla ante todas las cosas que le faltarían por estudiar, ¿no? Entonces, sí que me parece un buen consejo ese, que cuidado con los consejos. ¿Cómo se dice el mingunearse cuando alguien se hace más pequeñito? Sí, bueno, eso, que te vienes a... Sí, no sé cómo se dice, pero que... Es que yo he visto algunas autoras, sobre todo, fíjate, que sí que les pasa que una vez les dices, ay, mira, este juego me recuerda a este y a este, de repente se les apaga el brillo, ¿vale? En plan de decir, uy, se hacen chiquititas, ¿no? Y dicen, Sí. uy, qué síndrome de impostora me acaba de surgir. Exacto, es el famoso síndrome del impostor que le pasa a más autores de lo que queremos reconocer, Sí. ¿vale? Y por eso me da mucho miedo cuando a veces llegan y Apabullamos. Exacto, con demasiada información, ¿vale? Entonces yo creo que es mejor ver qué es lo que está haciendo y dosificarle un poco la información, no llegar y decirle, mira, ve la BGG y cógete todos los de estrategia y dices, pues esto es mal de la cabeza. O sea, sí, eso creo que son unos consejos un poco burros, sí. Sí, no, pero esto es una exageración, Sí. pero sí que pasa, ¿eh? No te das cuenta porque tú tienes un bagaje, tienes una historia y crees que cuando le estás dando una información, esa persona la va a cribar como tú. Pues no. Sí. Tenemos ya unas espaldas muy mojadas y entonces tenemos que tener mucho cuidado al dar consejos. Sí, me ha interesado también pues estas pinceladas que has dicho bueno, sobre todo si son diseñadoras y tal, porque es un hecho que de momento hay menos diseñadoras que diseñadores. Y joder, si casualmente a las que están empezando o a las que están sacando títulos y tal, les damos consejos bien intencionados, pero que les pueden hacer que abandonen su afición, pues al final no vamos a conseguir esa diversidad de juegos y de creadoras que queremos, ¿no? Y sí, y no sé, es por cómo está organizada la sociedad, pues el síndrome del impostor normalmente suele ser el de la impostora, porque a nosotros como que nos enseñan a que, bueno, tú falla, pero en algún momento ya acertarás, así que sigue intentándolo. Y a muchas mujeres pues se les permite fallar menos, ¿no? Porque casi siempre es como si estuvieran representando a todo el sexo, ¿no? Es en plan como, joder, si se te dan mal los juegos de bazas, joder, es que a las tías se les dan fatal los juegos de bazas. A ver, no, que soy una tía que se te dan mal los juegos de bazas. No represento a todo el género femenino, ¿no? Y a los chicos no hay pasa eso, ¿no? Perdón, que te he cortado. No te he cortado yo a ti. No. Que aún te diré algo más. Normalmente pensáis eso, que es que, o sea, la mayoría de la gente piensa eso, pero es más triste todavía. Hay algunas que ya directamente se nos da por perdidas. O sea, pasar de toda la vida convencida de que, bueno, lo puedes hacer, pero seguro que un tío lo hace. Eso, ¿vale? Lo digo porque es que es una cosa muy, muy rara, ¿vale? Porque no piensas que seas peor, ¿vale? Pero sí piensas que, bueno, es que cualquier tío lo va a poder hacer, entonces, ¿qué hago yo haciéndolo? Que lo hagan ellos.
¿vale? Ya, No, muy desmotivador no es eso, que ¿eh? no, Sí. no es que, exacto, no es que no crea que lo pueda hacer, incluso lo voy a hacer mejor que ellos, pero es que no me compensa la pelea, no me compensa la discusión, que lo hagan, ¿sabes? Entonces, claro, esa actitud hay muchas veces que la gente piensa que es por nuestra parte de debilidad, pero es que yo creo que muchísimas mujeres durante muchísimo tiempo, y ese ha sido uno de nuestros grandes fallos, es que no nos compensan las discusiones. Ujú. No nos compensan. Entonces, si vosotros lo vais a solucionar y va a quedar medio bien, pues chico, mira, me voy a otra cosa. Suena ¿Para qué fatal. perder el tiempo en estas discusiones que no me van a llevar a ningún buen lado? Sé que suena fatal, pero de verdad, después de mucho tiempo me estoy dando cuenta, sobre todo la mayoría de las señoras mayores y demás, cuando las oyes hablar, te das cuenta de que la que llevaba la cuenta era ella, la que llevaba Sí. la casa era ella, la que... Y no lo peleaba, ¿sabes? Era en plan de sí, cariño, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no me compensa. O sea, la vida es muy corta para estar todo el puñetero día intentando decirte que haga lo que yo diga. Sí, es el dicho este, ¿no? A ver, ¿tú qué quieres? ¿Tener razón o ser feliz? ¿No? Exacto. Y entonces dices, bueno, pues delego la razón y digo, mira, tienes tú la razón, pero ya hago yo un poco lo que me da la gana. Por eso, que es lo que te digo, que muchas veces apabullamos y agobiamos con mucha información y mucha historia y todo ese trabajo, pues hay gente a la que dice, bueno, es que si voy a tener que hacer todo esto para poder seguir adelante, joder, me voy a mi casa y sigo con mis jueguecitos y juego con mis amigos. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado con esos consejos titánicos. Sí. No sé cómo decirlo. Pueden acabar siendo muy desmotivadores, ¿no? Sí. Bueno, por suerte yo creo que en este programa todavía nadie ha venido con un consejo titánico de esos, ¿no? Siempre ha sido consejos más al rollo, Sí, pues bueno, pequeñitos. infórmate un poquito por Ludo, infórmate por, pues yo qué sé, hay canales que puedes mirar que te pueden ayudar o cosas así. No ha sido Sí, tampoco busca tu grupo de referencia. Sí. Sí, no. Siempre ha sido consejos más... Nunca hagas esto porque... No, Se me acaba de ocurrir una idea buenísima, un consejo buenísimo. Venga, No dispara. hagas caso a nadie. Exacto, A sí, nadie. exacto. O sea, tú recopila información y piensa por ti Eso mismo. es. Nadie tiene la verdad. Eso es así. Eso es así, sí. Sí. No, y encima donde uno te va a decir una cosa, va a venir otra persona y te va a decir lo contrario. O sea que Sí. valora tú luego lo que tú consideres. O sea. Muchas veces en los Correctísimo. testeos decimos apunta todo y no hagas caso a nada. Sí, sí. Que es un poco Sí. la misma idea, ¿no? Sí. Eso lo decíamos nosotros en los de Valencia, decíamos muchas veces eso. Decíamos, tú apúntalo todo. Y decían, ¿pero para qué? Tú apúntalo todo. Y cuando se iban decías, y ahora hasta dentro de un mes no lo abras. Sí. Porque es verdad, es que como te pongas a hacer cambios el mismo día, lo que haces es Sí. perder el juego que tenías. Ujú. Lo pierdes. A mí sí me pasan los testeos que digo eso. Si es alguien que está habituado a testear protos, igual no. Pero cuando veo que es alguien primerizo, pues sí que hago eso, ¿no? Bueno, yo te suelto todo esto y luego haz lo que tú quieras, ¿eh? Que lo que yo te digo no tiene... Que igual la mitad no tiene pies ni cabeza. Exacto. Ujú. Sí, sí. Yo no. Yo cuando acabo de testear digo esto y además me lo haces así. Yo no Con quiero deberes, consejos, ¿no? yo quiero que lo hagas así. Luego ya si quieres haces tu juego, pero el que me vas a El enseñar... mío. Así. El mío, el que te estoy pidiendo es este. Exacto, exacto. Hazme uno para mí y luego el que tú quieras. Pues muy bien. No sé Muy si bien. queréis aportar alguna cosita más. Jolín, pero sí, he estado hablando como una cotorra. Bueno, pues tienes todavía para hablar todo lo que quieras. No, tranquilo. Voy a beber agua. Vale, tú, Pablo, ¿alguna cosita más? Nada, ¿no? No, que va, está Vale. genial. Pues muchas gracias, Paz, por pasarte por Laboratorio de vosotros. Juegos. Esperamos ver algún título tuyo dentro de no mucho y que vuelvas por aquí a contarnos a ver cómo ha sido el desarrollo y los problemas que has tenido vais y a cómo te querer. has pegado con el ilustrador de turno o ilustradora de turno. El pantone. Sí, otra cosa que debo decir antes de despedir el programa es que ha sido un placer poder escucharte con tu voz normal, sin tener una voz afónica, como en todos los eventos, que siempre que me he encontrado contigo, pues tienes una voz rota, destrozada y que casi no puedes ni con tu vida. Por eso te he dicho que tenía que cortar ya, si no estoy afónica mañana. Claro, claro.
Pues bueno, vamos a despedir aquí el programa. Recordaros que tenéis nuestras redes sociales, tanto las personales como las del programa, abajo en la cajita de comentarios. Podéis escucharnos en iTunes, Google Podcasts, iVoox y Spotify. Y YouTube, también, YouTube, que se me ha olvidado. Y ya está, ¿no? Ya nada más. Que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Eso es. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.